Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustín De Vita. Soy ingeniero de ventas de Pump en Argentina, específicamente para el rubro de energía. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es revolves de bombas verticales y vamos a repasar algunos casos de éxito. En primero, vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de las plantas que componen el grupo en distintas partes del mundo. Y en esta introducción, bueno, como les conté, vamos a hablar de lo que es el revolve de bombas verticales. Y previamente a eso vamos a hablar de un pequeño temario para entender por qué esta práctica puede derivar en un ahorro energético, unas mejoras en el mantenimiento del equipo. Y en estos conceptos vamos a pasar por los conceptos básicos de los sistemas de bombeos, e instalaciones de las bombas verticales, los parámetros de selección de estos equipos, las operaciones de las bombas centrífugas, las partes y los componentes de las bombas verticales. De ahí vamos a pasar por lo que es propiamente dicho un revolve. Y al final vamos a hablar de dos casos de éxito de aquí de Argentina que pueden llegar a ser interesantes y que pueden demostrar que esta práctica puede ser una práctica viable y económica para una mejora en distintos aspectos. Primero vamos a hablar de qué es una bomba. Una bomba es un equipo capaz de transformar energía mecánica que va a ingresar al equipo a través de su eje, proporcionada por un motor eléctrico, un motor a combustión interna o una turbina, y nos va a entregar una energía potencial y cinética de un fluido, es decir, energía hidráulica. Cuando nos encontramos alejados del VEP, del punto de mejor rendimiento, en lo que es la curva de la bomba, va a tener una energía hidráulica y va a tener pérdidas por calor, vibraciones y ruido. Estas pérdidas van a ser mayores porque estamos muy lejos del punto de mejor rendimiento, y a medida que nos acercamos esta energía hidráulica va a ir aumentando y estas pérdidas van a ir disminuyendo. Una vez que pasamos el 110% del punto de mejor rendimiento, vamos a estar cayendo nuevamente en la eficiencia. Van a aparecer otra vez las vibraciones, cargas radiales, y aparece nuevamente la baja eficiencia del equipo. No tan marcada como el primer sector, donde hablábamos de entre un 0 y un 40% del VEP, pero sí hay una caída considerable. Las consideraciones que hay que tener para el diseño de un sistema de bombeo es la economía de la instalación completa, es decir, las bombas y el sistema, que está compuesto por cañerías, válvulas, etc. La velocidad que preferentemente vamos a buscar es una velocidad baja, de 2 metros sobre segundo, que depende mucho de la aplicación, obviamente, pero esto vamos a asegurar que evitamos una sedimentación y una erosión excesiva. El diámetro va a ser lo mínimo posible compatible con el punto anterior, es decir, una vez que definimos el diámetro y el caudal, la velocidad quedan claramente definidas dentro de la cañería. Los estándares utilizados en cada una de las plantas obviamente entran en consideración acá, pero también hay que tener en cuenta que al reducir el tamaño de las cañerías, trae por un lado una reducción de los costos iniciales, pues obviamente que unas cañerías de menor diámetro y accesorios de menores diámetros van a ser mucho más favorables en lo que es el costo inicial, pero eso también va a traer acarreado un incremento de los costos de la bomba y sus accionamientos, es decir, motores más grandes, y también incrementan los costos de los componentes, cables más grandes, transformadores, tableros, variadores de frecuencia, etc. Se incrementan también los costos de energía, dado que a mayores potencias en juego, mayores gastos energéticos. Y por ende, caemos en este gráfico, donde vemos cómo se componen los costos del diseño del sistema de bombeo. En marrón, en la parte superior, vemos el gráfico del costo total, que está compuesto principalmente por tres costos. El costo de energía, que a medida que aumenta el diámetro de la cañería va a ser menor, vemos cómo va cayendo marcadamente. Y por otro lado, el costo de las cañerías. A medida que tenemos diámetros de cañería más pequeños, vamos a tener costos iniciales más baratos. Y a medida que nos vamos alejando de cañerías diámetros más grandes, vamos a tener costos más elevados y con diámetros más grandes. Y en la parte inferior es el componente de la compra de la bomba. Como podemos ver, este costo de la bomba es muy inferior por debajo de todos los demás costos. La suma de estos tres componentes da la curva de marrón que vemos arriba y nos da una idea de dónde se encuentra el costo mínimo para la implementación del sistema. ¿Cómo se comporta un sistema? Bueno, un sistema básicamente, el sistema va a estar compuesto por dos cargas distintas. Una que es la carga estática, que se compone por la diferencia de altura entre un punto inicial y el punto final.
y la carga por fricción o dinámica. Esa carga dinámica es dependiente del caudal de funcionamiento del equipo y básicamente nos va a dar una variación de la pérdida de carga en función del caudal del equipo. Si esto lo graficamos en una curva de altura según el caudal, lo vamos a ver de la siguiente manera. Esta curva verde que vemos acá es la altura estática, que es esta que habíamos comentado antes, que depende de la altura inicial y la altura final, que no va a variar y es estática por ese mismo sentido. Y por otro lado, otro componente va a ser la altura dinámica, que como vemos aumenta a medida que el caudal aumenta, a medida que la velocidad aumenta. La altura total del sistema en un punto de operación determinado va a ser la suma de estas dos alturas. ¿Esto qué tiene que ver con el punto de operación de la bomba? Bueno, cualquier fabricante les va a dar una curva de la bomba. Esta curva de la bomba está reflejada con esta línea azul, que es decreciente a medida que aumenta el caudal. Y la curva del sistema es esta celeste que se encuentra aquí. El punto de operación va a ser la intersección de estas dos curvas. ¿Y qué va a suceder? Nosotros tenemos, por ejemplo, diseñado un sistema para funcionar en un punto que está muy cercano al B, pero a medida que pasan los años, con la utilización va variando el sistema, se agregan válvulas, se agregan distintos codos, se va modificando. El sistema puede ir variando, nos puede ir llevando a puntos alejados del punto de mejor rendimiento de la bomba. Por ende, vamos a estar trabajando con menores eficiencias de las que inicialmente fueron pensadas estas actividades. Y esto nos puede llevar a problemas de gastos innecesarios de energía con el tiempo. La curva de performance de la bomba, como dijimos antes, va a estar determinada por varias zonas. Vamos a identificar una zona preferida, que es la zona que se encuentra cerca del punto de mejor rendimiento. Y alejadas hacia la izquierda y hacia la derecha tenemos la zona C, que es la zona pasándonos del punto de mejor rendimiento, donde aparecen nuevamente vibraciones, básicamente donde la bomba es chica. Y hacia la izquierda tenemos un funcionamiento donde la bomba queda un poco pequeña, queda un poco más grande de lo que debería ser. Si estamos funcionando en esta zona, obviamente lo mejor sería reducir el tamaño de la bomba y una bomba que esté funcionando más abajo en la curva para buscar un punto de mejor rendimiento cercano a la zona de funcionamiento u operación. Los parámetros importantes para seleccionar la bomba es siempre tener en cuenta la presión de succión y descarga. No todas las bombas soportan la misma presión. Y esta diferencia de altura nos va a dar la altura total, la altura diferencial que va a entregar el equipo. Por otro lado tenemos el NPCH o AMPA, que es la altura neta positiva de aspiración, que acá vamos a diferenciar dos. Una que es el AMPA disponible y el otra es el AMPA requerido. El AMPA disponible nos lo va a dar el sistema, que es el AMPA que tenemos en el lugar donde va a estar ubicada la bomba. Y el AMPA requerido es aquel que nos va a requerir la bomba para poder funcionar. Siempre tenemos que buscar que el AMPA disponible sea mayor al AMPA requerido de la bomba en el punto de funcionamiento. De lo contrario, vamos a entrar en problemas de cavitación que pueden derivar en funcionamientos equivocados o funcionamientos problemáticos del equipo. También hay que entrar en consideración lo que es el fluido propiamente dicho, donde tenemos que entrar en consideración el peso específico del fluido, la viscosidad, que es esa resistencia al movimiento que tiene el fluido, y la temperatura del mismo. Por último, la información del servicio o el sitio de instalación nos va a dar una idea de qué disposición tiene que cumplir este equipo. ¿Qué es una bomba vertical? Bueno, las bombas verticales, como podemos ver, son bombas que están dispuestas de esta manera, y son bombas que consisten principalmente en una campana de aspiración en la zona inferior, una o varias etapas de impulsores, una columna y un cabezal de descarga. Recuerden también que el número de etapas o impulsores que van a estar está determinado por la carga dinámica total que vamos a requerir en el sistema. Algunas aplicaciones para estos equipos pueden ser pozo profundo, riego, pozo séptico, hidrocarburos condensados. En el sistema, en todo lo que es generación de energía, se usa mucho en las torres de enfriamiento. También se usan en lo que es en sistemas contra incendio y en bombas enlatadas, que son aplicaciones muy específicas de estos equipos. A una idea de lo que son los rangos de operación, como podemos ver, son equipos que funcionan con grandes caudales en general,
y dependen mucho de la configuración, de la cantidad de etapas, pueden alcanzar alturas bastante marcadas y nos da una idea de que estos equipos son bastante amplios en su funcionamiento. ¿Cómo están compuestas estas bombas? Bueno, arrancando desde la parte superior, donde se va a encontrar el cabezal de descarga, tenemos un cabezal de descarga donde va a estar, por un lado, el cabezal de descarga vidriado, que proporciona el apoyo para la columna entera y así el accionamiento de la flecha, que está fabricado en hierro fundido, acero forjado y otras variedades de materiales. El maquinado de la caja de rodamientos, con bujes para mantener el alineamiento adecuado, y el sello mecánico, que es opcional, obviamente. Es decir, puede funcionar también con empaquetaduras. El cabezal de descarga puede tener distintas configuraciones de acuerdo a la instalación. Puede ser por sobre superficie o por debajo de superficie. Como podemos ver acá tenemos una idea de una bomba que tiene descarga por debajo de superficie, o sea, por debajo de la placa. Por otro lado tenemos la caja de rodamientos. Esta aplicación puede o no estar. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que si tal vez el motor no soporta el empuje axial y el peso del conjunto rotante, deberíamos agregar esta caja de rodamientos. Esto generalmente sucede con los motores tipo IEC, que no tienen ese soporte para el conjunto rotante. En la parte inferior se encuentra la campana de succión, que es por donde va a ingresar el fluido, que está compuesto por una cesta, un tapón, para evitar que entre el fluido hacia el eje, y otras partes como esta campana, que está realizada en hierro fundido con esfuerzos para evitar las turbulencias. El tazón propiamente dicho es un difusor tipo tazón. Los valeros tipo slip, que aseguran el alineamiento adecuado para mantener las condiciones hidráulicas de la bomba. Los anillos estándar que aseguran el ajuste del impulsor a la flecha, ahí está marcado en 3. Y por último, dependiendo del tamaño de la bomba, los tazones se suministran con bridas o roscados. Estos generalmente, a mayores tamaños, vamos a buscar que los tazones estén ajustados por bridas, y a tamaños más pequeños podríamos ir a tipo rosca para facilitar y abaratar los costos. Los impulsores, por otro lado, son impulsores de tipo cerrado, que están diseñados para una vida útil más larga y mayor eficiencia. Igualmente están maquinados y balanceados para operar sin vibraciones. Esto es muy importante pedírselo al fabricante, ya que cuando los equipos son muy largos, las vibraciones pueden generar varios problemas, tanto en la vida útil del equipo como en el funcionamiento de las partes. La columna, por otro lado, puede ser también roscada y bridada, con la misma idea que habíamos hablado con los tazones, y al mismo tiempo las líneas de flecha están torneadas y pulidas en acero de carbón y roscadas. Hay otros materiales disponibles. Luego pasamos al eje y los cojinetes. Estos son los ejes y aquí encontramos los cojinetes. Los cojinetes generalmente están construidos en bronce como material estándar, pero hay otros materiales que pueden ser solicitados de acuerdo al fluido o a las necesidades propiamente dichas. Y el acoplamiento de los ejes pueden ser roscados o enchavetados. Como podemos ver acá tenemos un eje enchavetado y aquí tenemos un eje roscado. La lubricación del eje puede ser con columna abierta, que eso se utiliza básicamente cuando el mismo fluido va a ser el que realice la lubricación de los cojinetes. Y por otro lado, en caso de que tengamos un fluido muy abrasivo que no permita esta lubricación, podemos caer en lo que se llama una columna cerrada. La columna cerrada básicamente consta de un encamisado que se le realiza al eje, en donde entre el eje y el encamisado se va a colocar un fluido de lubricación, que generalmente es aceite, para evitar que el contacto con el fluido abrasivo y alargar la vida útil de las partes. Acá podemos ver otra de las vistas de este tipo de ejes encamisados. Bueno, ¿qué es un rebound? Un rebound básicamente es cambiar el extremo líquido de la bomba. Lo que encontramos en rojo en este diagrama que vemos aquí abajo a la derecha. Manteniendo así la columna, el cabezal de descarga, el soporte de motor y obviamente el motor propiamente dicho, si las potencias nos lo permiten. Esto nos hace ahorrar gran parte del equipo.
Las principales ventajas son que al colocar un extremo líquido de mayor eficiencia, reducen significativamente los costos energéticos. Se reducen tal vez la cantidad de etapas colocando extremos líquidos con nuevos diseños. Realizar el revamp, las cambios de conexiones operativas sin necesidad de cambiar el equipo completo, modificaciones en obra civil. Eso tiene que ver con lo que habíamos comentado antes, que tal vez con el tiempo la curva de operación, el punto de operación fue variando porque el mismo sistema fue variando a lo largo de los años. También se puede cambiar las metalurgias del extremo líquido por unas más resistentes en caso que haya excesivos desgastes, reduciendo de esta manera los costos de mantenimiento. Tal vez si teníamos un hierro fundido lo podemos cambiar en un acero al carbón, o tal vez si teníamos un acero al carbón podríamos seguir por un acero inoxidable. Modificar el sistema de lubricación del eje para aumentar la vida útil del mismo también es una posibilidad, como habíamos visto antes, pasar de un eje abierto a un eje encamisado. Y ahora ya podemos, con estos conceptos, ya podemos pasar a los casos de estudio. En primera parte vamos a hablar de lo que es el ahorro energético, que pueden generarse por estas prácticas. Esto es un caso real de una mina aquí en Argentina, muy importante, donde teníamos el siguiente problema. Cuando estaba con equipos bastante viejos, son 3 equipos, 2 más 1, 2 en funcionamiento y 1 en stand-by, con las siguientes características, con estos caudales que podemos ver acá, y las alturas que tenían que generar. Como vemos, hay 250 metros, es bastante elevado, 160 y 66. Las eficiencias de estos equipos respectivamente eran 78, 76, 81, bastante bajas porque son la disposición de estos equipos que generalmente pueden andar alrededor de los 80% de eficiencia sin ningún problema. La potencia nominal que consumían estos equipos era 1394 kW, 785 kW y 304 kW. Haciendo unas pequeñas cuentas de los gastos mensuales energéticos que tenían estos equipos por bomba, luego multiplicando por las 2 bombas que están en funcionamiento, nos daba este costo energético total. Ahí aplicando una tasa de costo de energía de más o menos $0.39 por kilowatt hora, que es algo, entendemos, bastante conservador, nos daba un costo total anual de $16.733.434. Un numerito bastante interesante. Entonces, ¿qué propusimos? Propusimos hacer un revolt de estas partes, cambiando solamente el extremo líquido. Entonces ofertamos la siguiente. Para lo que fue la primera bomba, que nos daba un 78% de eficiencia, buscamos una bomba bastante más eficiente, una bomba que llevaba 86% de eficiencia. Acá vemos la hoja de datos de la bomba que se propuso, como podemos ver, 86,3% de eficiencia con este equipo, lo que nos daba una potencia máxima de diámetro nominal de 1258 kilowatts. Bastante significativamente menor que la anterior. Ahora vamos a ver las comparativas. Por otro lado, de la bomba 2 pasamos de una bomba de 76% de eficiencia a 84% de eficiencia. También de vuelta un cambio significativo en la eficiencia del equipo. Acá pasamos a lo que es la hoja de datos de la bomba propuesta, el extremo líquido propuesto. Da una eficiencia de 84,4%, lo que nos llevaba a una potencia máxima de diámetro nominal de 754 kilowatts. La bomba 3, que ya de por sí era bastante eficiente, de 81%, propusimos una mejora por una bomba de 84,3%. Acá vemos la hoja de datos, lo que nos daba una potencia máxima de diámetro nominal de 319 kilowatts. Aplicando esto a un cuadrito donde podemos ver las comparativas de las distintas eficiencias, en verde están las que propusimos y en blanco las que anteriormente se estaban consumiendo. Aquí lo vemos. Pasando esta potencia nominal y luego pasando por los consumos energéticos mensuales, anuales, nos daba un costo por bomba usando la misma tasa anterior y un costo por bomba futuro también con la misma tasa. Hicimos la diferencia entre estas dos por bomba, que nos daba $856.248 anualmente, y haciendo la suma de la cantidad de bombas que había en funcionamiento, nos daba que el ahorro por estas dos bombas en funcionamiento rondaba el $1.718.496. ¿Qué quiere decir esto como conclusión? El aumento de eficiencia en los equipos, lo cual implica un significativo ahorro energético anual de alrededor de $1.700.000,
una reducción en etapas en algunos equipos, lo cual implicó un ahorro en partes y repuestos. Había algunos equipos de los que estábamos proponiendo que tenían menos etapas que los que anteriormente estaban trabajando. Los repuestos disponibles y mantenimientos realizados por una empresa de primera línea, en este caso Rohrpumpen. Un proyecto de fácil y rápida implementación con costos bajos y tasas de retorno altas. No hubo que hacer ninguna modificación en la instalación para poder aplicar estos equipos. Una nueva documentación del equipo que tal vez era un poco antiguo y no se tenía tan a mano, o que se había perdido, que no se tenía una documentación con los estándares que hoy en día se solicitan. Y una codificación de repuestos asegurando un correcto requerimiento de los mismos, es decir, codificando los repuestos que se habían provisto de los equipos. Ya la forma de reposición de los repuestos es muchísimo más sencilla. Solamente hay que pasar un código al fabricante y el fabricante nos devuelve la parte solicitada. Otro caso de estudio, en este caso había un ahorro energético, pero adicionalmente se propusieron mejoras técnicas, mejorando la vida útil del equipo. Este equipo que está funcionando acá, que vemos acá en esta curva antigua, era un equipo que bombeaba agua de río a un caudal de 125 metros cúbicos a una altura de 332 metros, muy elevada. La característica técnica de estos equipos tenía 9 etapas, una eficiencia de 75%, con un motor de 150 kilowatts. Los problemas eran la falta de repuestos, es decir, un equipo que hoy en día no tenía apoyo del fabricante, que ya no estaba más en la lista de los proveedores que podían proveer esta solución, un excesivo desgaste de las partes y la falta de asistencia técnica. Bueno, el equipo propuesto tenía una eficiencia un poquito superior a la que anteriormente tenía, de 77,3%, y una menor cantidad de etapas, en este caso 6 etapas. Del otro lado se modificó el eje, se encamisó el eje columna para evitar que el contacto del mismo fluido bombeado para aumentar la vida útil del mismo. En este caso, con el encamisado, solo hacía falta agregar aceite para lubricar el eje. Por otro lado, se modificó la metalurgia de los tazones, que originalmente eran de hierro fundido por ácido de carbono, que tenían más resistencia. Y por otro lado, el impulsor, que también era de hierro fundido, se modificó a acero inoxidable tipo duplex, que el mismo tiene mayor resistencia química y mayor resistencia mecánica. Como conclusión, se obtuvo un equipo nuevo, sin la necesidad de un recambio completo del mismo. Repuestos y mantenimiento fue una empresa de primera línea, en este caso Rohrpumpen. El aumento de eficiencia redujo los costos energéticos, como vimos en el caso anterior. Se redujeron la cantidad de etapas, disminuyendo los gastos en repuestos, tanto en tazones como en impulsores. Encamisado del eje de columna, asegurando la mayor vida útil de la parte, y una mejora en la metalurgia que disminuyó el desgaste de las partes. Una nueva documentación del equipo y codificación de repuestos que aseguraron el correcto requerimiento de los mismos. Esto es una práctica que puede ser bastante sencilla de aplicar y nos da un beneficio a corto plazo que puede ser interesante para revisar dentro de las posibilidades al momento que pensamos en el recambio de un equipo y no tenemos los fondos asegurados. Bueno, vamos a repasar. Estos son algunos de los equipos que podemos proveer para estas soluciones, también en el área de hidrocarburos. Son equipos de gran porte, de 32 pulgadas de campana, son bastante interesantes. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado y cualquier consulta, por favor, no duden en contactarnos. Muchas gracias.